contenido de este podcast es de carácter informativo y educativo. Toda temática abordada no hace referencia a ningún paciente, persona o caso en particular. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas o con eventos reales es pura coincidencia. Todo lo conversado en este podcast no reemplaza un espacio terapéutico. Bienvenidos a nuestra sesión 9 del podcast Punto de Acuerdo. Levanten la mano todos aquellos que cuando no les salen las cosas como quieren, se enojan. Ya veo manos levantadas, ya no sé qué significará eso. Sí, ya acá arrancamos fuerte. También, a ver, levanten la mano los que ya los tildaron de enojones porque reaccionan mal muy seguido. ¿Acá? No, ahí ya no levantó la mano, Bien, muy bien. Acá viene, habrá servido el podcast quizás también, ¿no? Habrá servido todo lo que estuvimos investigando y charlando. Claramente. Bien, por último, levanten la mano todos aquellos que conocen a alguien que se saca de las casillas muy rápido. Obviamente. Sí, yo ahí puedo levantar. Todos levantamos, yo también levanto la mano. Bueno, si levantaste la mano, que sería seguramente la gran mayoría, entonces estás en el podcast correcto. Porque como vieron en el título y seguramente nos siguen en Instagram, si no, este es el instante para hacerlo. Tienen que hacer. Este es el instante para hacerlo. El tema que nos reunió en esta sesión es el enojo y la ira. Pero no estoy solo porque tengo el agrado de mencionar a mis colegas y equipo, la licenciada Macarena Canizaro. Hola a todos. Y la licenciada Sofía Gagliardi. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Contanos un poco, Sofi, cómo pensaste también el tema del podcast. Sí, cuando nos sentamos a pensar un poco en este tema de enojo, creo que apareció mucho el lado negativo, malo, conflictivo del enojo. Incluso en la encuesta que iba haciendo Mati aparecía eso. Sí. Pero me parece interesante también ver que el enojo puede tener muy mala prensa por verse como una emoción negativa, hasta una emoción que uno quiere evitar. Entonces, el lado de esta sesión es mostrar que puede tener un lado funcional y adaptativo. Es en el menor de los casos, pero también existe. Bien, sí, también pienso un poco, recién te escuchaba, Sofi, esto del lado funcional y lo negativo del enojo. Digo, se dieron cuenta que hay un montón de películas que también muestran el enojo como una herramienta o como una, no sé, como un superpoder, ¿no? Me imagino a Hulk, no sé, justo se me vino a la cabeza Hulk. Y digo, claro, tipo el personaje se reenoja y supuestamente va a combatir el mundo, y ahí el enojo no es algo negativo. No. Al contrario, es un superpoder. Uh-huh. Cuestionable, ¿no? Sí, lo que pasa es que el enojo me parece que lo interesante es que cuando escarbamos un poquito, algo siempre nos quiere decir o algo trae. Tiene No un siempre es mensaje. bueno, Claro. pero bueno, la idea es como detenernos a pensar y correr como ese velo y espiar un poquito más. Pero el enojo se hace notar, eso Sí. sin dudas. Sí, lo que también queremos tomar como paréntesis es que vamos a pensar el enojo y la ira, que tengamos presente como referencia la película de Relato Salvaje, el relato en donde Sbaraglia protagoniza a Diego, que es un empresario arrogante que insulta a Mario, que por haberlo bloqueado en la ruta con su auto, como que se pelean, Sí, hay como insultan. una confrontación, ahí lo insulta Claro. Mario. Sí. Entonces, lo que sucede es que después Mario tiene la oportunidad de confrontarlo, le destroza el auto, se insultan. En fin, se arma terrible pelea y termina con un final increíble. Pero bueno, lo vamos a tener que tomar como referencia para poder pensar el enojo, la ira, el descontrol. Bueno, un montón de características que vamos a ir teniendo presente para pensar el enojo. Sí, de hecho la película Relatos Salvajes, como su nombre lo indica, creo que muestra muchas historias que pueden ser, formas. pueden ser un gran ejemplo de este podcast, o bien empezar a ver situaciones cotidianas, nosotros, También. el contexto, el día a día, que me parece que tiene mucho también de esos momentos. Sí, tenemos mucho material. Sí, como también profundizamos en el enojo en nuestro día a día. Pero bueno, arranquemos. Arranquemos. En nuestra sesión. Bien. Como siempre arrancamos un poco con la definición de enojo. ¿Qué les Sí, parece? pensar con algunas características que crean ustedes que envuelve el enojo sin mencionar la palabra enojo. ¿Qué características ustedes creen que envuelve el enojo? Yo puedo pensar en lo físico, por ejemplo. Ok. Ujú. Calor corporal, Calor corporal. ¿no? Taquicardia. Sí, a mí se me viene un poco más a la mente lo que el enojo muestra, la conducta, cómo nos ponemos cuando estamos enojados, qué decimos
cuando estamos enojados. Me parece que son formas como muy visibles. Es como que a veces el enojo es difícil de disimularlo. La cara, sí. La expresión de la cara. Sí, a mí se me presenta falta de empatía a veces con el enojo. Se me presenta venganza. A veces puede aparecer muchas tendencias vengativas. Sensaciones de injusticia. Sensaciones de descontrol. De impulsividad. Mucha negación a veces en el enojo. Impotencia, rigidez. Sí, o dificultades para comunicar lo que queremos. Entonces sale de esa manera como... Sí, como de una manera que es difícil de no verlo. O sea, hay veces que es muy difícil no notar que alguien está enojado cuando se hace de esta manera tan llamativa o ruidosa. Es que cuando pensamos el enojo, entonces pensamos en todas estas características que hacen que se convierta el enojo en, quizás posiblemente a futuro, dependiendo de cómo pensemos la ira, pero algo justamente en algo más ya ceguera. Sí. ¿No? Sí, o disfuncional. Un poco exacto. Lo que decía la Sofi de un enojo un poco más funcional o disfuncional, un enojo disfuncional, de no poder transitarlo y resolver la situación. Sí, creo que vos, Sofi, habías mencionado algo como enojo adaptativo. Sí, mi idea de poner esta palabra, que si ya nos vienen escuchando, ha aparecido el momento de hablar de emociones, esto de emociones adaptativas o funcionales, o emociones desadaptativas o poco funcionales, lo traigo a colación porque el enojo es una emoción primaria. Estábamos hablando de películas, bueno, volvemos a Intensamente, el personaje aparece, está, entonces eso significa que es una emoción básica, universal y natural. O sea, no lo podemos negar, el enojo está ahí y cumple una función. A veces... Nos dice algo. Exactamente, no lo podemos borrar o eliminar de nuestro registro emocional ni conductual. A veces batallamos con esa emoción, pero la idea es aprender a escucharlo. Me gustó esta frase de que el problema no es sentir enojo, sino cómo lo gestionamos. Por esto que decíamos antes, si nosotros aprendemos a escuchar esta emoción y a utilizarla bien, a veces podemos aprender a establecer límites, a ser más comunicativos, a decir lo que sentimos, porque el enojo no viene porque sí. Claro, digamos, hay algo que lo gatilló. Claro, es como positivo. hay algo adentro que no te gusta o algo de la situación que te pide un límite y ahí aparece el enojo como forma de decir, bueno, señal. Tal cual. Algo tenés que hacer con esto. Tal cual. A ver, el enojo puede ser constructivo o funcional, que es este lado más amable de esta emoción, cuando nos impulsa a cambiar algo, o que no nos gusta, o que nos afecta, o que no nos está haciendo bien. O sea, es un ruidito que uno lo tiene que escuchar. Claro. Pero, gestionado de una manera inadecuada, termina siendo destructivo. Sí. ¿Por qué? Porque no hay control, o sea, en realidad el enojo nos controla a nosotros y a veces transgrede límites, llegando a la agresión o a formas como la ira, como bien dijiste, Mati, que eso lo vamos a ir estableciendo al final, sí, porque también existe y hay que darle relevancia. Entonces, si empezamos con esta forma adaptativa funcional, esto significa que a esta emoción uno la puede comunicar. De hecho, la tiene que comunicar, ¿sí? Ahí aparece la manera clara, asertiva y regulada de lo que decimos, sin caer o en la agresión absoluta ni tampoco en la represión, ¿sí? Como callarlo, silenciarlo. Sería como un enojo que está direccionado, o sea, que tiene un fin. Ese sería como lo positivo, ¿no? Exactamente. Estamos pensando en el enojo de la forma más prolija. Exactamente. Es decir, hay una buena gestión. Me genera una pregunta en este momento. Sí. ¿Cómo uno se da cuenta de que ese enojo está bien gestionado o está yendo por el camino correcto? Bien. Yo lo llamo en este caso como enojo expresivo. ¿Sí? O sea, sale a la luz, ¿sí? De manera directa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros lo expresamos, no hay agresión, no hay una forma violenta, al contrario, hay un tono firme, una postura clara, no hay insultos, no se intimida al otro. Por ejemplo, me molesta esta situación y yo lo quiero hablar, lo quiero solucionar, pero te lo digo, no lo dejo pasar. Claro, estoy enojado. Exactamente. Pero no te insulto. Tal cual, lo digo de una manera sana, lo manifiesto. Por ejemplo,
se me viene un ejemplo que a veces nos puede pasar, ni siquiera es una situación tan extravagante. Tenemos un plan con un amigo, nos preparamos, venimos organizándonos, nos cancela a último momento y sin avisar. Claro, 5 minutos antes. 5 minutos antes, exactamente. Me siento mal. ¿Está bien que nos enojemos? ¿Es necesario que yo sienta algo? Si yo claramente que sí. me organicé, dejé ese tiempo, tenía un montón de expectativas, o sea, soy una persona, voy a sentir algo. Sí, me hincha la bola. Exactamente. Entonces, si yo lo expresara adaptativamente el enojo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero reconocerlo, darme cuenta que algo me pasó con eso. ¿En qué sentido? Me molestó porque habíamos quedado en un plan y tal vez comunicarle al otro, che, me hubiese gustado que me avisaras con anticipación. Te entiendo, te pasó algo, tenés un imprevisto, pero la próxima o en un futuro, avísame, comunícamelo, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Yo le hice caso a lo que sentía, no lo dejé pasar, no lo tapé, lo expresé de manera clara y dejé en evidencia que necesito. Avísame con tiempo. Decímelo. ¿Sí? ¿Esto qué va a permitir? Que la relación funcione, que yo no me termine enojando con mi amigo y que haya más probabilidades que en una próxima juntada él se gestione mejor y yo no cancele o le diga que no. Claro, que no acumules ese enojo porque después ahí se puede tornar en venganza. De como me hiciste esto, ahora te cancelo yo. O al contrario, termino siendo yo desprolijo con vos. Es como que hacemos un trueque. Claro. Sí, tomando en cuenta que del otro lado va a haber alguien que también no le jode, ni le molesta, ni le enoja, que me señalen mi falta. O sea, haber faltado, ¿no? Siempre encontrando todo en una armonía. No, sí, eso. Todo muy lineal igual esa forma. Me parece una buena salvedad lo que vos decís, Mati, porque nosotros siempre hacemos hincapié en que las emociones están ahí porque cumplen una función y tenemos que aprender a gestionarlas, pero siempre tiene que haber un contexto validante para eso. Siempre tiene que haber un otro también que habilite que te enojes. Sin duda, porque si yo trabajo un montón en cómo decirlo, en ser una persona responsable con mis sentimientos y con los del otro, si el otro también se suma a esa causa, me da lugar, me respeta, no me invalida, bueno, se forma algo saludable para los dos, porque lo que decía en este caso es que va a haber muchas más probabilidades de que la amistad se conserve y sea más cuidadosa. Sí. Por eso pienso de que a veces, teniendo en cuenta esto que vos planteás de comunicar el enojo, me quedo pensando en esto de comunicar el enojo cuando lo estás sintiendo. Sí. Y ahí también está bueno hacer una pausa y decir, a veces no podés comunicar el enojo en ese momento, tomate un tiempo, registra lo que te está pasando, busca las palabras adentro de tu cabeza y comunicalas quizás después. Sí, pero hacelo. Claro, no en ese momento quizás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento te sale sin filtro. Exacto. Y esos sin Maca filtros... me dio el pie para adentrarnos en la mala prensa del enojo, que me parece que acá sin duda nos podemos sentir identificados todos, porque a veces estamos como en ese lugar. La otra forma que puede tomar el enojo. Okay. Partiendo de esto que decía Maca, una sería la forma explosiva, ¿sí? Me enojé, lo dije en el momento, no pasó por un filtro, no lo regulé, lo sentí y de manera desproporcionada, a veces hasta más intensa al hecho, salió. Exacto, entonces, totalmente desregulado. Exacto, ahí no estoy comunicando, como decíamos antes, ahí estoy descargando la emoción de golpe. ¿Sí? No paso por ningún filtro, ni cómo me sentí, ni tampoco me tomé el tiempo de cómo lo iba a decir, ni tampoco ver si del otro lado hay alguien que lo pueda recepcionar. Que a veces aparece esto de siempre haces lo mismo, no cambias nunca. La queja. Exactamente. Que ahí no hay nada constructivo, el otro no se lleva nada porque yo no le estoy comunicando, che, ¿qué puedo hacer de diferente o qué te pasó? Claro, o sea, ya le estoy poniendo un mote. mote. Sí, es más destructiva. Sí, se lleva la queja. Sin duda. Se lleva el malestar. Y tampoco habilita a modificar la situación. Exacto. Como dijiste antes. El enojo aparece por una situación. Exacto. Entonces, para poder gestionarla, necesitas resolver la situación y decir, bueno, para que la próxima vez no pase esto, tenemos que gestionarlo de otra manera. Bien. También hay otra forma, que era lo que Maca decía, que es no nos tomamos ese tiempo, no nos tomamos ningún momento y aparece un enojo reprimido, ¿sí? ¿Qué puede suceder?
¿qué pasa acá? La persona sí se enoja, sí siente, pero no lo enfrenta ni lo expresa. Entonces, esto se acumula. Primero puede ser pequeño, pero se va acumulando y a veces puede o transformarse en un malestar físico y emocional, porque por algún lado va a drenar. Lo somatizás. Sin duda, o si no, cuando una situación aparezca, termina apareciendo ese enojo, a lo mejor de manera desproporcionada, que no tiene sentido, pero responde más a la acumulación de todo eso. Claro. ¿Qué conductas pueden aparecer acá? Personas que a veces evitan, ¿sí? Que guardan mucho silencio, que cambian de actitud sin ninguna explicación, aparece el resentimiento. Un ejemplo, dependiendo de esto que estábamos hablando, es me molesta o me molestó lo que esta persona me hizo, pero no le voy a decir nada. Desaparecen. Exactamente. Tengo una conocida que contaba que cuando se enojaba con alguien desaparecía. Sí. Entonces, en vez de, como decíamos antes, que el plan con mi amigo se dé en otro momento, acá yo lo voy a rechazar, me voy a huir de esas situaciones sociales, y lo que pasa es que el otro no va a saber mi verdadero motivo y no le voy a estar dando tampoco una oportunidad de repararlo, que me parece que el concepto de reparación viene también mucho a colación al momento de hablar del enojo, porque todos estamos propensos a veces a meter la pata, básicamente. Sí, y está buena esa idea también de reparación, porque también habilitas a que el vínculo se siga sosteniendo. Sí, y se construya, se fortalezca. Es como que acá el enojo no se expresa, pero sí sigue presente. Que yo no lo diga no significa que va a desaparecer así, claro, mágicamente. Definitivamente. Nosotros acá buscamos o mostramos dentro de lo posible la idea más sana de expresión del enojo. Cada uno la tiene que trasladar y acoplar a su vida, a su historia. Sin duda. A todo su bagaje también de expresión emocional, ¿no? Digo, sí. Y la última forma, que tiene que ver con el enojo pasivo-agresivo. ¿Qué piensan? ¿A dónde lo lleva este título? Pasivo-agresivo. Sí. Bueno, me imagino, por ejemplo, lo veo mucho en jefes de trabajos. Buen ejemplo. Donde se enojan cuando no consiguen que sus empleados o que alguno de la gente con las que trabajan no hace algo, y te pichicanean por atrás. Te pinchan. Sí. Es que ese es el modo. Acá no hay represión, no es que el enojo no sale, pero no sale de manera directa. Lo que aparece es la sutileza, la indirecta, el sarcasmo, el doble sentido. Es decir, no se confronta abiertamente la situación, pero el malestar o el enojo es como que se filtra en estas acciones, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una reunión de amigos, uno de ellos llega tarde y al llegar, che, qué bueno que llegaste, te vamos a hacer un monumento, todo estaba parado acá por vos. La ironía. Exactamente, acompañado de risas. Entonces, hay comunicación porque se está diciendo algo, pero es como una comunicación casi contaminada. Sí, no estás mostrando realmente la emoción de decir, che, me jode que llegues tarde. Exactamente. Claro. Entonces, esto a largo plazo también puede hacer que el conflicto se prolongue, porque la persona que lo recibe se va a dar cuenta, acá está pasando algo, pero bueno, ninguno de los dos nos estamos haciendo cargo. Sí, hay algo del pasivo agresivo también que no siempre está tan fácil de percibir, o sí, pero es no solo el que hace ese tipo de sarcasmos o chistes, o sea, atraviesa el enojo a través del chiste y el sarcasmo, sino que lo hace a través de la indiferencia, ¿no? El no te hablo más, esto que decían antes del que desaparece. Sí. En algún punto ese tipo de personalidades que usan esa estrategia sin darse cuenta, creo yo que lo que podemos pensar es que tratan con esfuerzo de generar en el otro como una sensación de ausencia, de que se note que acá no estoy, de que no te hablo más o que te hablo cortante, para que vos te des cuenta que algo me está pasando. Estoy enojado con vos.
cambié mi comunicación con vos. Ya estoy cortado, ¿viste? Te pongo ok, el dedito, Sí, el clásico del dedito. y hoy hay un montón de medios para ser evitativos. Para hacerte sentir incómodo también, ¿no? Como incomodate y trata de vos traer la situación a la escena. De, che, ¿qué te pasa? Sí. Como me hiciste sentir a mí. Tal cual. Para que sientas como yo me siento. Tal cual. Tendencia vengativa detrás del enojo. Sí. Sí, una gran máscara en realidad. Ni hablar, por peligrosa. lo que decíamos antes, que el enojo es una emoción pura a veces, pero trae a colación un montón de otros sentimientos. Obviamente acá vamos a tener que ir graduando de qué vínculos se trata, pero hay vínculos en donde vale la pena pararse, practicar, ensayar, trabajarlo una y otra vez por esto que decíamos, porque no vamos a poder evitar ni quitar de raíz el enojo porque nos van a pasar cosas. Eso, no existen situaciones que no nos enojen. Y yo acá quiero traer mi gran pregunta secreta. Mira, me diste ahí el bueno, vos te lo puntapié devuelvo, hermoso. te lo devuelvo. Me encantó. Digo, ¿qué piensan ustedes de las personas que no se enojan? ¿Conocen personas que no se enojan? Sí. Sí, muchas veces, a ver, en esto también se resalta como un valor. Che, mirá, esta persona nunca no se te enoja. enojas nunca. No o solés qué- enojarte. Exacto. Qué buen temple, qué admirable. ¿Qué piensan? ¿Les Sí. parece algo? A ver, acabamos con lo sano, con Sano, lo sí, insano. siempre ¿Les parece usando- sano una persona que no se enoja? Yo creo que es engañosa. Es una persona engañosa. La persona que no se enoja es una persona engañosa. Es una persona que le cuesta romper el contrato social Sí, ese puede ser un gran motivo. y busca una gran manera de siempre sostener un rostro o una actitud o una temperatura en el ambiente agradable. Bueno, Excesivamente a agradable. ver, yo vuelvo a decir, para mí no es que no se enoje, está mal formulado. No es que no siente, no es que no se enoje, solamente que lo está gestionando mal a ese enojo. Si uno busca un poquito, y eso es tarea también de quien lo está sintiendo, hay algo que esa imposibilidad de comunicarlo o de expresarlo no está saliendo. Se me ocurren incluso diferentes ideas de qué pasa ahí con esta persona que nunca se enoja. Yo pienso que para mí ni siquiera es que está mal gestionado, sino que se lo guarda. El enojo aparece internamente. Y vos hace un rato dijiste algo de cuando no se expresan las emociones, y esto puede pasar podría llegar a decir, no sé si pongo las manos en el fuego, con todas las emociones. Si vos las somatizás, por algún lado va a salir esa emoción. ¿Cómo vos si vos la somatizás? Claro, es decir, si vos te guardás la emoción, si vos la lo guardás. somatizás, ¿sí? Y esa emoción de alguna manera se va a expresar, se puede expresar en el cuerpo. Desde la neurociencia sabemos que cuando alguien percibe una amenaza, por ejemplo, un insulto o una ofensa, se activa un sistema que proviene de la amígdala, que es una estructura muy primitiva del cerebro, ¿sí? Esta reacción dispara el sistema nervioso simpático, que es lo que hablábamos antes de las sensaciones corporales. Sí. Bien. Se acelera el corazón, se tensa el músculo, sube el cortisol. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el cuerpo se prepara para luchar o para huir. Pero también puede pasar que se congele el organismo, que es lo que le pasa en este caso a mi paciente. También hay otra parte del cerebro que actúa como freno, que es la corteza prefrontal. O sea, en todas las sesiones van a escuchar que yo esta parte la nombro bastante seguida, porque es la que te ayuda a evaluar, a razonar o tomar una decisión. Como nuestra parte pensante, digamos. Claro, es ese freno que vos decías de la emoción, de sí lo que te pasa. Bueno, es esa parte que te ayuda a comunicar lo que estás viviendo internamente. A organizarlo, a ver cómo sale. Claro. O sea, a pasarlo por ese filtro, digamos. Exacto. Es como ese filtro que todos los tenemos. Esto nos muestra que biológicamente estamos preparados para eso. Sí, pero el problema es que hay personas que este filtro no les funciona en emociones muy intensas. Exacto. Por eso se desencadena una ira tan extrema o un bloqueo. ¿Por qué? Porque se sobrecarga. Hay un autor de psicotrauma que habla, que es Ledoux, que llama lo que es el secuestro emocional. Es Sí. decir, la emoción toma el control
¿sí? Y el pensamiento se apaga. La persona no puede razonar, no puede pensar, se bloquea. Sí. No sé si les ha pasado de paciente decir, me quedé en blanco, no puedo con esto. No, se les cierra la garganta, dicen. Me quedo sin aire. Todas expresiones directas en lo que pueden sentir que es el cuerpo. Exacto, no pueden autorregularse. No. En ese momento, yo suelo siempre plantear esto de salir de la situación. En ese momento, no le pidas al cuerpo que responda de una manera que no puede, porque está respondiendo de una forma muy primitiva que es congelarse. Sí, ese es el secuestro amigdalar, digamos, o sea... Ese mismo Exactamente. es el secuestro amigdalar o secuestro emocional que hace que... ¿Secuestro qué? Porque Amigdalar. con la audiencia estamos así escuchándola porque pasamos a la neurociencia de repente y es como que Claro. Por estoy esto en que blanco. decía que la amígdala es como nuestro centro emocional de alguna Ajá. manera. O sea, cuando hablamos de las emociones, Maca nos trae una parte anterior, incluso... Claro. Una parte interna. Exacto. Eso. Ustedes piensen que el ser humano es como... tiene distintas perspectivas, ¿no? Entonces vos lo podés tomar desde la parte externa, que es lo que se expresa, la parte interna corporalmente. También hay un montón de funcionamientos para que encontrar las palabras de lo que me está pasando se pueda gestar, por así decirlo. Lo que pasa ahí es que hay una parálisis emocional, un retraimiento, ¿sí? Entonces, o puede pasar una respuesta muy desproporcionada. Tenía un paciente en su momento que me decía, cuando discuto no puedo parar, me transformo, no soy yo, empiezo a romper las cosas, no me puedo frenar, se tienen que ir del lugar. Bueno, eso sería ya más la ira, ¿no? Exacto, Eso sería pero la ira. internamente lo que se gestiona amigdalarmente, por así decirlo, los neurocientíficos me van a matar por esa palabra que acabo de inventar, pero internamente pasa lo mismo, se hiperactiva un sistema interno que no permite el razonamiento. Por eso hoy en día se investiga mucho esto de trabajar desde el cuerpo y no desde la palabra en esas situaciones de gestión de la ira y del enojo. Sí, son complementos en realidad. O sea, yo creo que estamos armando como una cadena. Somos cuerpo, con todo lo que pasa internamente, que es re importante conocerlo, y después somos conducta, que es todo lo que se ve. Es que ahí es la gran diferencia dentro de la clínica de cómo se piensa al ser humano. Claro. Creo que ahí encontramos las grandes diferencias, porque alguien de la neurociencia no lo piensa necesariamente desde lo psíquico, sino que toma en cuenta todos estos condimentos neurobiológicos que bueno, no sé, o sea, es desde esta teoría, ¿no? Yo creo que para mí no tienen que ser enemigos, es como un complemento, o sea, estamos viendo al ser humano como de una manera integral y como un todo. Claro, me gusta esa idea de poder complementar. Sí. En ese momento, si vos tenés a una persona enfrente que está en esa situación, decir, no va a poder razonar y decirme lo que le está pasando, necesita otra estrategia. ¿Por qué? Porque se le nota hasta corporalmente. La tensión, las expresiones faciales, el cuerpo está tenso, está como paralizado. Entonces no vamos por las palabras, vayamos por lo corporal, ¿sí? Definitivamente. Yo creo que también lo que pasa muchas veces en los pacientes o en las personas que no pueden gestionar el enojo de una manera más sana, es que también se genera como una disonancia interna entre me tengo que defender, pero me siento vulnerable y me da miedo, y esa impotencia que termina generando una frustración interna, de decir, bueno, ¿qué hago en este momento? Sí, el clásico que cuando me pasa, bueno, le pasan a todos, nos pasa que quizás después de una discusión, después de una charla, te quedas con la sensación de, ¿por qué no dije esto? Claro, ¿por qué no respondí de esta manera? Y claro, porque cuando uno lo hace en la cabeza, está repasando la discusión y piensa. Cuando estás en la discusión, en el tiempo real del momento, en promedio no se piensa, no se toma silencio, no se toma pausas. No. Está uno actuando. Porque lucha. Porque está en estado de Hay personas lucha. que deciden Son irse, esas- hay son personas esas que dos. deciden atacó. Son esas dos reacciones primarias. Ahora, lo que creo que también vale para esto, porque con todo lo que veníamos diciendo son todos procesos que se dan al mismo momento. O sea, es Claramente. como que el cerebro está ahí con un montón de información, pero no es solamente un momento el prioritario. Porque a veces cuando pasa ese enojo decantó, mi cuerpo volvió a reorganizarse, bueno, queda todo lo que veníamos hablando recién.
una conversación, una comunicación en otro contexto, sintiéndonos distintos. Es como que no hay un único momento, no se solucionó ahora, ya está, todo está arruinado. Que sería un pensamiento más... Depende, no sé. Pienso en la película, ahora hago referencia un segundo a la película, y nos muestra cómo la reacción desmedida de estos dos adultos, por la impotencia, por lo impulsivo, que creo que es el rasgo más característico que hay dentro del enojo, los llevó a la, bueno, spoileo, a la muerte. O sea, sí, para mí ahí también hay una cuestión de egos, hay una cuestión de cómo se enseñó, y no nos vamos a meter en este tema, pero cómo se enseñó el machismo y que la violencia viene acá a marcar un límite de no me vas a pisar, ¿no? Porque muestra mucho, mismo hace una referencia muy expresiva de cómo son los autos, cómo es cada uno, bueno, cómo es la imagen. De clase. Exacto, sí. Entonces es no me voy a dejar pisar por vos. De hecho le dice, hay un insulto discriminatorio que hace, creo que le dice o le dice algo así, le hace fuck you y acelera, y se va el personaje que es el empresario, que es el de Baraglia, que después se le rompe la rueda y pasa el otro por al lado y dice, esta es la mía, va y se venga, ¿no? Es justamente... Claro, si no reacciono pierdo. Tengo que vengarme, a este lo tengo que comer crudo, ¿entendés? Porque en realidad también ahí lo que pasa es que hay una validación del yo, de quién soy. Si yo no me cuido y no respondo y cedo y pierdo, me invalidan a mí, a mi identidad, ¿sí? De quién soy, ¿sí? Hay una amenaza en la identidad de la persona. Bueno, pero ahí ya se perdió, digamos, lo que el enojo está comunicándose. O sea, se mezcló con un montón de cosas. Fíjense ustedes todo lo que dijeron. Venganza, quién tiene más poder. Bueno, es lo que decíamos, que el enojo no viene solo. Exacto. Trae un montón de cosas. Por eso está bueno también tener en cuenta de que las emociones, a pesar de que tienen, al principio han tenido un patrón o una herramienta de supervivencia, también son emociones construidas. Y ahí puedo evaluar, bueno, cómo se construyó el enojo en mi contexto, qué señales corporales disparan el enojo, en qué situaciones se me dispara a mí el enojo, cómo aprendí a gestionarlo. Bueno, ¿qué interlocutores tengo también? Es que ahí podemos entrar entonces en la forma en la que estuve pensando el tema del enojo, a ver, que es el tema de la indignación. Algo de lo que encontré a la hora de trabajar con mis pacientes y ver en circunstancias como propia la película, la referencia que tiene, la indignación que siente una persona cuando está manejando, por ejemplo, que son las situaciones de más crisis, de enojo, en donde uno se siente como en un contexto de injusticia, de falta de respeto, ¿no? Cuando cruzan en rojo. Cuando cruzan en rojo y vos decís, ¿cómo puede ser? Y te agarra esa impotencia, ¿no? Bueno, me interesa el tema de la indignación porque la indignación es una respuesta emocional que surge ante la percepción de una injusticia. Eso es puntualmente así como lo podemos definir. En el caso de quien sufre de esto, ¿no? De quien realmente puede llegar a sentir la indignación en cada contexto de enojo, lo que está sucediendo ahí es que de alguna manera todas esas emociones agresivas, todas esas pulsiones, podríamos pensarlo del psicoanálisis, quedan desencadenadas y sueltas a las situaciones de la realidad que se presentan. Entonces hay un forzamiento a defenderme o a cuestionar lo que está pasándome adelante mío. Es un intento también de que aquel que se siente indignado necesita reafirmarse, necesita sentir como lo de la película, que estaba... Es como hacer justicia por mano propia. Hacer justicia, sí, en ese contexto en donde me siento humillado, siento que acá hay una injusticia. El narcisismo de cada uno se siente herido, el ego que estábamos hablando se siente herido. La identidad. Claro, y acá viene mi pregunta secreta hacia ustedes. Bajo todo este contexto que representa el enojo y que viene a aparecer desde la indignación, yo les pregunto si ustedes creen entonces si el enojo es una defensa. Buena pregunta. ¿El enojo es una defensa contra ese narcisismo herido? Podemos entender que el enojo entonces no solamente es una respuesta emocional, sino que es aquel guardián de lo que me representa desde mi ego, desde mis principios, mis ideales, ese amigo que falta a la reunión y me siento que le
todo este espacio, no le importan los amigos que me siento lastimado. El enojado está lastimado. Para mí puede transformarse o interpretarse en distintos instrumentos, me sale decir. El enojo puede ser una defensa. Para mí primero es una señal que habilita a defenderme. Habilita a defenderme ante una situación de injusticia, ante una impotencia, ante que me lastimaron. También puede ser un motivador el enojo, de poner límites. Pero también conozco, por ejemplo, personas que usan el enojo como un mecanismo de manipulación. Y ahí es una defensa. Porque, por ejemplo, conozco personas, y en su mayoría suelen ser personas con rangos altos laborales, que usan el enojo a modo de controlar el otro. Esto de si me enojo se me viene a la cabeza la frase de no vas a querer que papá se enoje, si papá viene y se enoja, ¿no? Y es como, no, pará, si papá se enoja acá se pudre todo, entonces mejor me voy a portar bien. Y es como, ¿eso es una defensa? No, es un control. En ese caso, sí. Bueno, Entonces, pero por el eso me enojo puede gusta ser tu un definición. mecanismo. Por eso me gusta tu definición de que el enojo es un instrumento. Tenemos que ver para qué. Porque yo también pienso que si el enojo es una defensa, no nos tenemos que estar defendiendo de todo el tiempo. O sea, hablábamos antes, el enojo puede ser un medio para comunicar algo y que algo que no está tan bien se termine arreglando, se termine construyendo. Puede ser un instrumento de control, de manipulación. Claramente. Por eso para mí no es una entidad fija. Uh-huh. Mismo hay una autora que habla de la construcción de las emociones, no como emociones innatas y fijas, que es Barrett, que lo que plantea es que no es una reacción automática de me duele esto y lloro, sobrepasaron mi límite y me enojo, sino que es una construcción que me está diciendo algo de la situación. Por eso también se puede usar como de distintas formas. Uh-huh. Yo siento que es cierto que es un instrumento, eso está bueno, porque uno al pensarlo al enojo como un instrumento y no solo como una emoción, porque quizás en la infancia es diferente como pensemos el enojo, pero ya en el adulto, en donde puede contemplar el contexto, realidad, suponiendo siempre de una perspectiva sana, tiene la posibilidad de elegir cada batalla, tomando en cuenta una situación de discusión o una situación de pelea. Uno puede elegir cuándo enojarse o no. ¿Esta situación amerita que me enoje? ¿Realmente estoy manejando y me voy a enojar con el flaco de adelante que no tengo ni idea quién es, con el tipo, con la mina del bar? ¿Me voy a enojar? O sea, uno ahí creo yo que cuando lo que sería como lo interesante para poder pensar es ¿cuánto puedo yo elegir enojarme y cuándo no puedo elegir enojarme? Elijo Yo siempre. no puedo elegir cómo me voy a sentir, pero sí puedo elegir ¿Qué hacer con eso? qué hago con eso, el uso que le doy. Yo me puedo enojar o me puede molestar o me puede sacar de quicio que alguien me toque bocina en un semáforo, me va a pasar. Pero yo puedo decir, si me dura 5 minutos, me puse un tema en la radio y seguí y mi día no se arruinó, o eso fue una gotita que empezó a hacer una acumulación y se llevó puesto mi día y llegué al trabajo y estaba enojado con todos. Para mí ahí depende de cuánto autorregistro tenés también. Obvio que sí. Porque eso necesita un autocontrol, decir, me voy Sí. a enojar por esto. Sí, trabajo. Es que si no me puedo hacer eso, este es nuestro punto para mí. Si yo no puedo hacer eso, si yo no lo puedo ignorar, si yo no puedo elegir, me voy a poner a pelear con este tipo que no conozco, con esta mina que no conozco, si yo no puedo hacer eso es porque algo me está tocando a mí. Claramente, tu Me historia, el duele. contexto, por Sí. eso yo siempre voy a eso. Y si me duele, tengo que ir a hacer algo con eso, porque Sí. estás mezclando. hermano. Es que a veces Por eso esto- está bueno poder preguntar, bueno, el enojo en realidad me está protegiendo de algo Sí. ¿Es interno. una defensa? tal cual. Bueno, ahí viene la... Yo creo que viéndolo así, el enojo como emoción es la punta del iceberg, es lo que vemos. Pero Es lo si que escarbamos, puede haber un montón de cosas. Nuestra historia de aprendizaje, nuestra relación con las emociones, el lugar que tenemos. O sea, El lugar que tuvo el enojo a nivel social y Sí. cultural. Volvemos de nuevo, porque en las películas el enojo está visto como un superpoder. como un valor. Piensa en la cantidad de superhéroes que se enojan y explotan y van a la pelea y a la lucha puesta como una forma de defender cuestiones sociales. Ujú. Las peleas.
Sí, definitivamente el enojo puede ser tomado de esa perspectiva. Creo que es más complejo ahí en el sentido de poder dominar, porque está todo bajo un contexto social de tener que defenderse, de la lucha, de estamos en lucha, de estamos en la defensa, ¿no? Entonces, bueno, es conflictivo. Por ¿no? eso para mí eso puede habilitar un movimiento al cambio, el enojo. Pero en terapia aprendemos matices, ¿no? Sí, Aprendés a matizar entre... Y dentro de lo que se puede, sí, a registrar, se bueno, puede. cuánto te enojas, cuánto te genera incomodidad, cuánto es peligro. Porque cuando el enojo termina siendo explosivo es porque lo interpretas como una situación de peligro. Sí. Y es desgastante sentir que estamos en estado de alerta todo el tiempo. Por eso me gustaba el concepto de Mati. Yo también se lo suelo decir a los pacientes que uno tiene que elegir qué batallas librar. ¿Es que sí? No todo el tiempo tenemos que estar en una posición de lucha, no tanto para el otro, sino que termina siendo como un proceso desgastante. Ahora, todo ese trabajo interno lo hace la persona, esto de registrar, elegir, ver qué utilidad le da ese enojo. Lleva tiempo, no le vamos a mentir, cuesta, pero digamos, el beneficio es esto, que el enojo no nos controle a nosotros, sino que nosotros seamos quienes hacemos uso de eso. Ese es el punto para mí. Ese es el punto nuestro, quizás, el punto de acuerdo. Sí. Como de poder hacer una raíz fuerte de este concepto. Yo pienso que para poder elegir qué batallas librar, igual antes tenés que conocer qué batallas tenés internalizadas y no se trabajaron también. Porque suena como re lindo decir, bueno, nada, elijamos saber con qué enojarnos y qué no. Pero la realidad es que si la ira fue la expresión común, sí, obviamente, uno no elige, uno directamente responde. Sí. Es como cuando el bebé de chiquito pega y no habla y todavía no tiene internalizada esa herramienta. Primero va a usar el golpe. ¿Por qué? Porque es la forma en la que aprendió a comunicar al principio. Después va a usar las palabras y la forma de comunicación. Yo creo que en ese punto, igual, al traerlo familiar y mezclarlo en relación a una forma de reacción, lo que ahí uno puede trabajar es que esa emoción o esa reacción no es propia. Eso no es tuyo. Sí. Uno adoptó la forma incompleta o desprolija de resolver lo que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, quien sea, tus abuelos hacían con el enojo. Y uno adopta eso, pero eso no es tuyo. Sí, es nuestra historia, pero nosotros no somos nuestra historia. Somos lo que hacemos con eso. Claro, sí, sí. Por eso siempre digo, bueno, sí, fíjate también que internalizaste, después elegí, sí, obvio, pero tus propias batallas en ese y sentido. eso lleva también, digamos, como de alguna manera como renunciar o en algún punto amigarte con esa historia, pero también no sentirla como propia y arrastrarla todo el tiempo. Ahora, si tuvieran que dar un recurso, algo a la gente, a los oyentes para gestionar su enojo, ¿qué se les viene a la cabeza? Digo, suena como... Esto no es un kit de recursos. No, por favor, que no se entienda. No se entiendan tips. Pero, digo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Decir, bueno, ¿qué recurso quizás hasta a ustedes les puede llegar a servir? Creo que dentro de lo que estábamos hablando yo me quedo con esto de que si te enoja te duele, algo adentro te duele. Si te enoja y no podés ignorar no podés ignorar pelearte con esa persona sin atravesarlo por ese enojo que te desarma el cuerpo y te molesta tanto, es porque en realidad algo te está tocando a vos, te está doliendo algo a vos. Entonces ahí es hacerte cargo de lo propio y resolver lo que tengas con el otro, como con este podcast que tanto trabajamos para que sea como el mensaje de comunicación, de que lo charles, pero creo que para mí es eso. Entonces vos planteas esto de registrar qué es lo que te duele o qué es lo que te toca para que te genere este enojo. Sí, como reconocerlo. Bueno, yo sumo como el paso siguiente, tal vez, cuando ya existió ese registro, se me viene a la cabeza una técnica, una herramienta que se llama DESC. No sé si la escucharon alguna vez. Yo no. Que trata como de poner en palabras, más como en vez de gritarlo o expresarlo negativamente, que como decíamos es lo que pasa como con el enojo. DESC significa, o sea, cada sigla habla de una palabrita que tenemos que desarrollar. Primero, significa describir
cuál es esa conducta ofensiva que esa otra persona tuvo, o sea, esto que vos decías, Mati, que me lastimó, y describirlo como en términos objetivos. Vieron que a veces cuando alguien nos hace algo, solemos como describir a esa persona, sos malo, sos egoísta, le ponemos como ese título. Y en realidad está bueno como separarlo y decir, esto que hiciste, por ejemplo, que llegaste tarde, a mí me lastimó o me sentí dejada de lado, pero esa conducta, o sea, lo centro en algo, porque no es lo mismo decir a una persona, sos mala persona, que decirle algo puntual. Exacto, sí. Eso es importante. Sí. O sea, hablar más en términos de conductas separadas y no de un todo, porque no somos todo el tiempo todo. Cuando digo esto, también habla de expresar qué sentimientos, qué nos generó. Ahí puede aparecer el enojo o pueden empezar a aparecer descripciones de otras cosas. Claro, otras cosas. ¿Sí? Después, sugerir. ¿Sí? Que a veces esto no se hace mucho porque cuando discutimos de lo malo no le damos lugar a lo bueno. O sea, si eso me lastimó, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, sugerir es qué conducta podés tener, de alguna manera que repare, otra palabra que dijimos. Y por último, señalar las consecuencias positivas que puede tener en mí. Si, por ejemplo, me mandas un mensajito, me avisas, a mí me deja más tranquila, entonces la otra persona se dio cuenta que me lastimó, pero se queda con algo. Che, ¿qué puedo hacer para la próxima? No hacerlo de la misma manera. Ok, Bien. Lleva mucho tiempo y elaboración, No, pero pero queda claro que hay un Sí. proceso que se puede hacer y... Me gusta. Fueron como en escala, yo Sí. voy a ir un paso anterior. Primero Antes armar del una- registro. Antes del registro, como yo planteo de que para mí a veces no hay un registro tan de razonamiento intelectual, de decir esto, bueno, de qué pensé, qué me pasó, hacerme estas preguntas más intelectuales, voy a una base segura, ir a microintervenciones somáticas, que es armar intervenciones que calmen al cuerpo para después poder usar las palabras como forma de resolver la situación. tu paso es el inicial, digamos. Claro, mis Es pasos lo sería primario. como la base. Entonces, a veces son como toques seguros, que pueden ser autoabrazos, tocarse las puntas de los dedos para hacer autorregistro corporal o sensorial. A veces son rítmicos, como por ejemplo caminar o tocar los pies con el suelo y hacer prensión corporal. A veces son de respiración para bajar la frecuencia cardíaca. Digo, poder armar todas estrategias que sean para generar una base segura y después poder expresar el enojo sin desbordarme y sin dañar tampoco al otro, que era lo que planteaba la Sofi. Bueno, y vayan a terapia también. Bueno, sí, obviamente, porque Sí, muchas de estas porque cosas no lo descubrí todo esto solo. que nosotros decimos, de alguna manera, vuelvo a decir, lleva tiempo, pero vale la pena. Uno se siente muy bien cuando Sí. da pasos que en algún momento sintió súper lejanos. Después en terapia podemos aprender estas Sí. diferencias de matices de enojo. Y tomando lo que decía Maca, terapia también a veces es un lugar seguro. Sí, hasta Eso no lo lo propio, construye desde ese punto. Que Hasta los propios Claramente. psicólogos lo tomamos, o sea, más allá de que pues, nosotros hablemos de esto, nosotros también hacemos nuestro propio análisis personal, porque no... Sí, muchos ejemplos nosotros los sacamos de nosotros mismos Claro, a también. veces O sea, puede somos ser, personas está que camuflado, pasan ¿viste? cosas, obvio que Ajá, sí. sí. Bueno, Bueno. mencionamos un poco la película que... Relatos salvajes. Relatos Sí. salvajes. También hay una película que se llama Locos de Ira, de Adam Sandler. Yo recomiendo un libro que es La ira de la emoción incomprendida, de Carol Tabris. Ok. Así que ustedes, si recomiendan algo más. Bien. No, mencionamos intensamente, Sí. que creo que nos va a seguir siendo, Claramente. va a estar en la lista de recomendaciones. Y bueno, si tienen alguna más que les parezca interesantes, compártanos, nos Tal cual. ayudan, nos dan info, porque bueno, hay mucho material que a veces uno se olvida o después con toda esta información lo puede leer y lo puede interpretar. Para ir finalizando, como les decimos siempre, gracias por acompañarnos en esta sesión. Si les resonó este tema o algo de lo que hemos hablado, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que lo compartan con quien creen que les puede servir o que puede estar interesante escucharlo, y déjennos sus experiencias, sus dudas, sus observaciones, nos enriquecen un montón. Sí, también vamos a dejar dentro de la descripción del episodio y también en Instagram
un formulario, un link por si necesitan terapia, que nos los han preguntado mucho. Hay un link donde se pueden inscribir, pueden solicitar qué tipo de terapeuta quieren, qué tipo de intervención. Todo lo pueden detallar en ese link. Bien, entonces esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se encuentran.